Los Pinos y la Hacienda de la Hormiga, el botín de la manzana. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, hoy les voy a hablar de qué manera y el por qué surgió la Casa Presidencial de Los Pinos, hoy Centro Cultural Los Pinos. Esta se edificó sobre lo que fue la Hacienda de la Hormiga. ¿Y qué pasó y de dónde viene la Hacienda de la Hormiga? Te diré que desde siempre en nuestro país, en México, toda persona, desde la independencia, en el periodo de la República, sobre todo en el siglo XIX, en esa época turbulenta del México de entonces, la propiedad privada tenía una falta de garantías. Tal es el caso de que tenemos el periodo de gobierno, solo por comentar, de Benito Juárez, donde él intentó, y más bien de hecho expropió los terrenos de la Hacienda de la Hormiga. La expropiación se detuvo por la intervención francesa de México, la segunda intervención mediante la cual llegó a ser emperador mexicano Maximiliano. Y fue ante Maximiliano ante quien negoció el legítimo propietario, a quien le costó, quien sudó y quien trabajó por esa hacienda, negoció con el entonces emperador y fue la manera en que salvó su patrimonio. Ahora bien, ¿por qué se les hizo tan fácil expropiar? Pues te diré que a los ciudadanos mexicanos en toda la geografía siempre ha faltado garantía a la propiedad privada. Cuando se habla de una expropiación se habla de una utilidad pública, pero no se establece una regla clara de cómo justificar esa utilidad pública. En el caso de la Hacienda de la Hormiga, personas que tenían un predio de determinadas dimensiones, se puso en riesgo ese patrimonio con el crecimiento propio de la Ciudad de México y de las ambiciones de los gobernantes en turno. El primero que inició con eso fue Benito Juárez. El que finalmente la expropia es otro personaje que también expropió los ferrocarriles y el petróleo. Les hablo del expresidente Lázaro Cárdenas. Fue el que finalmente expropia de manera en segunda ocasión. La primera fue Benito Juárez, la segunda fue Lázaro Cárdenas del Río. Expropia el predio de la Hormiga y ahí edifica y lo instituye como la residencia oficial presidencial llamada Los Pinos. La Hacienda de la Hormiga fue un rancho ubicado dentro del área que más tarde sería, como les he comentado, la residencia presidencial de Los Pinos en la Ciudad de México. Constaba esta aproximadamente de 145,000 metros cuadrados y perteneció a los legítimos propietarios, la familia Martínez del Río. Esta familia tuvo conflictos por la posesión de su legítima propiedad que a ellos les costó, que ellos pagaron, que ellos edificaron, que nadie les regaló. Tuvo conflictos primeramente con el expresidente Benito Juárez, que se las había expropiado. Después negociaron con el emperador Maximiliano. Después nuevamente fueron desposeídos por Benito Juárez y al final pudieron, mediante un litigio, recuperar esa propiedad. Y finalmente se las expropió después de la Revolución Mexicana el presidente Lázaro Cárdenas. En varias ocasiones, como les reitero, el gobierno expropió este inmueble tan valioso, tan extenso, e implementó modificaciones, ojo, sin el consentimiento de sus propietarios, sacando el mejor provecho del terreno y de las cosechas. Esto habla que era una hacienda productiva, tenía tierras productivas, tenía árboles y tenía instalaciones que significaban una cuantiosa valía. Ahora, si nos vamos a el nombre de la hormiga, te diré que posiblemente ese origen es que la casa era la casa más pequeña de la familia y le decían la hormiga, o también porque en el lugar son comunes los hormigueros, pero de hormigas rojas. Entonces de ahí viene el nombre de la hormiga, porque había muchas hormigas, lo que le dio el nombre de el Arenal de la Hormiga, por la cantidad de hormigueros que había en esa extensión de tierra. Las medidas de la hacienda, les comento, son 145,000 metros cuadrados. Entonces había muchos hormigueros y no se disponían, como en la actualidad, de productos para poder quitar a las hormigas del terreno. En aquel tiempo la tecnología no lo permitía. Les estoy hablando de que esto sucedió en el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces no se disponía de la tecnología que existe hoy en día.
Esta propiedad contaba entre varios de sus espacios, tenía caballerizas, cocheras, rancherías, estanques, varios estanques, un sinnúmero de arboledas, un sinnúmero de jardines y un abastecimiento propio de agua. También se encontraba rodeada esta propiedad de 145,000 metros cuadrados por el entonces Bosque del Chapulín, actual Bosque de Chapultepec, y por la colonia de la Ciudad de México, San Miguel Chapultepec, también por la Fundación Nacional y la Calzada Mayor. Todos los nombres se cambiaron, no coinciden con los actuales. Actualmente es Bosque de Chapultepec y son las avenidas principales, y se encuentra cerca del Castillo de Chapultepec. Años después, les comento, el mandatario Lázaro Cárdenas del Río le prometió a su esposa, le gustó, pasó por la propiedad, a él le gustó, su esposa le dijo, qué bonita casa, me gustaría vivir ahí, y él dijo, dicho y hecho, vamos a vivir ahí. Inmediatamente llegó a Palacio Nacional y ordenó la expropiación de la propiedad y se fue con su esposa Amalia Solórzano a ver la propiedad, y ahí decidieron que se llamaría Los Pinos, a la residencia que ellos ambos irían a compartir. Aquí voy a hacer una aclaración, yo no estoy hablando si gobernaron bien o mal Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, ni otros personajes. Aquí no hay que rasgarse las vestiduras, la historia es como es y así sucedió. Simplemente es una propiedad privada que contra toda lógica y razón, sin una justificación plena de una utilidad de interés público, fue varias veces expropiada, lo que quiere decir que tenemos desde ese tiempo, desde el siglo XIX, problemas para garantizar la propiedad privada en México. No se ha legislado, no se ha modificado para tener unas más amplias y mejores garantías. A cualquier funcionario, desde un presidente municipal, gobernador, funcionario federal, presidente, quien sea, si le gusta una propiedad, puede utilizar el mecanismo de expropiación por causa de interés público, de utilidad pública, lo cual no necesariamente 9 de cada 10 veces, ocasiones que esto sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo, nunca está plenamente justificado. La expropiación debía ser el último método, la última forma para poder obtener algo. El gobierno no está para desposeer a los particulares, sino más bien es el árbitro que está cronometrando el partido, que es la economía nacional. México como país, imaginen que somos un equipo. El árbitro es el gobierno y de ahí no debe salirse. Ahora bien, si nos vamos a los puntos de vista del código de nuestra ley, nos dice que nuestro Estado de Derecho emana de un pacto social que se establece sobre un territorio determinado que es nuestro país, al cual le ponemos el nombre de México, y nuestro orden, el origen de todo el corazón, es la Constitución. Ahora, la Constitución debe establecer una garantía clara y plena sobre todos, sobre tú, yo, aquel o el otro, sobre cualquier ciudadano mexicano y también extranjeros residentes en México. Porque ahí, a manera de paréntesis, les aclararé que México es el país con menos inmigrantes en el mundo. En México no queremos, no porque lo diga yo, sino por las estadísticas, simplemente ingresen a la página del INEGI y vean qué proporción de ciudadanos extranjeros hay en México, y es la más baja del mundo. ¿Por qué? Porque no voy a dar más explicaciones, porque en el video no se podrían mencionar los términos adecuados para dirigirme a la situación que ocurre. Ahora, regresando a esta situación de la hacienda de la Hormiga, les diré que precisamente ya en varias ocasiones, siempre a cualquier funcionario importante durante el siglo XIX y principios del siglo XX, siempre les gustó esa propiedad, hasta que terminó el gobierno apropiándose por ella y no pagando el justo precio a los legítimos propietarios. Te diré que fue el médico José Pablo Martínez del Río, el primer dueño de la hacienda de la Hormiga, quien la compró en 25,000 pesos el 15 de enero de 1853, y allí empezó el calvario para esa familia. Al adquirir un predio que él le inyectó dinero, lo trabajó, lo modernó, es como si tú quieres hacer un jardín en el patio de tu casa. Antes de que tú llegaras no hay jardín. Cuando tú llegas, imagina que tu esposa tiene unas maravillosas manos con las plantas y crean un jardín maravilloso. Y pasa el presidente X,
le gusta y te lo quita. Es lo mismo que pasó con esta hacienda. Antes de que la comprara José Pablo Martínez del Río, era un terreno estéril. Él le invirtió, él plantó árboles, él lo hizo productivo, hizo una bonita casa y eso llamó la atención. Y esa atención no la llamó de la manera adecuada. Quisieron en varias ocasiones quitarle su propiedad hasta que por fin lo consiguieron. De tal manera que este médico, José Pablo Martínez, la compró en 25,000 pesos el 15 de enero de 1853. Y él fue uno de los que viajó, fue uno de los mexicanos que viajaron al castillo de Miramar a ofrecer la corona a Maximiliano de Habsburgo. Aquí les voy a hacer un paréntesis. México lo habían dividido entre liberales y conservadores, pero no era un fenómeno exclusivo de México. Por varios países de América Latina existía esa pugna entre liberales y conservadores, porque desde un inicio, desde la independencia de todas las colonias españolas en América, de todos los virreinatos, Estados Unidos intervino para que se independizaran como repúblicas, pero era un sistema que ningún país del mundo era una república. El único país era Estados Unidos. Entonces era ilógico que cuando se independizara un país quisiera ser república en ese momento histórico. Hoy en día es al contrario. Hoy en día lo normal es que los países sean repúblicas. En aquel momento no. En aquel momento la iniciativa la tomó Estados Unidos por la doctrina Monroe, etc. E influyó en todos los virreinatos que se independizaban con la ayuda de Inglaterra. Y paradójicamente todos los virreinatos se independizaron como repúblicas, a excepción de México, donde Iturbide se independizó como una monarquía. Inmediatamente, desde el primer día que se nombró emperador en México, Antonio López de Santana elaboró el plan de Casamata e inmediatamente terminó con el Imperio Mexicano e instauró la República, pero fue aún más lejos. Dividió a los mexicanos entre centralistas y federalistas. Y la segunda división llega con el mandato de Benito Juárez, que establece una lucha entre liberales y conservadores. Antes de eso no existía tal cosa. No existía tal cosa antes de eso. Esas divisiones son los que merman y han disminuido la productividad nacional. Todos somos mexicanos, deberíamos ver por los intereses de México como país y no enfrascarnos en situaciones que llevan siglos, todo el siglo XIX, el siglo XX, y aún hoy en día hay quien se dice ser, ellos son liberales, ellos son conservadores, aún hoy en día. Lo que ya no debería de ser. Deberíamos dar un paso más allá en beneficio de nuestro país. Sin embargo, regresando a esto de la Hacienda de la Hormiga, fue el 10 de diciembre de 1862, cuando con base en el decreto realizado en el periodo de la presidencia de Benito Juárez, después de que había pactado la concesión McLean Ocampo a los norteamericanos y el establecimiento de la base en suelo mexicano en Baja California, la base Pichilingue. Después de todo eso, en 1862, en los inicios de su mandato, él decidió y emitió un decreto mediante lo cual, porque a él le gustó esa propiedad, establecía que la Hacienda de la Hormiga iba a ser su casa de él, la casa del presidente. La propiedad fue ocupada por el gobierno y tiraron toda la barda que cercaba el rancho, por lo que la familia Martínez del Río, sin previo aviso, sin notificación, únicamente ellos observaron que un grupo muy grande de personas con militares, en compañía de militares, llegaban y tiraban la barda de su propiedad, ingresaban y se apoderaban de todo. Entonces lo único que pudieron hacer fue escribir una carta al señor presidente, donde le decían: tengo el honor de manifestarle que soy dueño de una propiedad contigua al Molino del Rey, cerca de Chapultepec, y le solicitaba su intervención a efecto de no ser desposeído de ella. Nunca le respondió el presidente Juárez al legítimo propietario de la Hacienda de la Hormiga. De tal manera que pasó el tiempo y en 1864, una vez que ya era emperador Maximiliano en México, Gregorio Martínez del Río, hermano del legítimo propietario, a su vez hizo llegar una carta diferente de queja que dirigió al emperador Maximiliano, quien a su vez la canalizó al ministro de Guerra, y la carta decía lo siguiente: él pedía a los propietarios de la Hacienda de la Hormiga que al menos se concediera una indemnización con que poder compensar en parte las grandes pérdidas. En esa carta, Gregorio expresaba
también que estaba dispuesto a un arreglo aun cuando fuera con sacrificio a sus intereses, de tal manera que se hizo un avalúo y se determinó que la casa valía un aproximado de 25,000 pesos, por lo que él, aún y a pesar, aceptaría una cantidad menor, con tal de reponer en alguna medida las pérdidas que significaban que le hayan quitado su propiedad. Y no estamos hablando de una casa pequeña de Infonavit, no, estamos hablando de una propiedad gigantesca, muy valiosa, 145,000 metros cuadrados en el corazón de la Ciudad de México. Antes y ahora tiene un valor incalculable. Estamos hablando que 25,000 pesos son el equivalente a 250 millones de pesos de hoy en día. Una gigantesca cantidad, era muy valiosa esa propiedad. Entonces imaginen por qué el expresidente Benito Juárez la expropia sin pagar nada. ¿Por qué después acuden a negociar con el emperador Maximiliano y este a su vez acepta y dice que hacen un avalúo? Se hizo un avalúo donde se determinó que el valor real de la propiedad, en un inicio Benito Juárez la había evaluado en 25,000. Maximiliano la evaluó en 32,217 pesos, es decir, 322,170,000 pesos actuales. Benito Juárez la había evaluado en 250 millones actuales, Maximiliano en 322 millones actuales. Esa es la diferencia de los avalúos. El primer gobierno republicano quería, aunque no pagó nada, la evaluó a un precio inferior. El otro la evaluó a un precio superior, pero les dijo, no puedo pagarles eso. Yo sé que esto incluye árboles talados, cosechas robadas y todo aquel desperfecto sucedido en ese periodo de tiempo, pero las arcas del gobierno imperial no tienen para cubrir ese adeudo. Así que la familia Martínez del Río decidió vender la propiedad gracias a una propuesta directa con el emperador Maximiliano. Entonces ellos le dijeron, mire, si el presidente Benito Juárez nos la evaluó en 25 y usted nos la evaluó en 32, se la vendemos a usted en 25. Y a usted le sirve porque puede agrandar las propiedades del castillo de Chapultepec. De tal manera que el emperador Maximiliano aceptó y le pagó la mitad a la familia, al legítimo propietario, pero finalmente no pudo completarle el 100% porque fue depuesto y falleció en 1867, como todos ya sabemos. De tal manera que en septiembre de 1872, Pablo Martínez recuperó la propiedad gracias a una operación que fue autorizada por el entonces ministro de Hacienda. Aquí estamos hablando que pudo recuperar su propiedad una vez que ya no estaba en el poder Benito Juárez. Ya para 1872 ya no era presidente Benito Juárez y de esta manera Pablo Martínez pudo recuperar su propiedad. Y aún así, aunque él era el legítimo propietario, tuvo que pagar 3,190 pesos de un adeudo que le imponía de manera arbitraria e injustificada porque él no era el poseedor del inmueble. Le debía de predial de impuestos a la Secretaría de Hacienda 3,190 pesos. Una cosa absurda porque él no estaba en su poder su propiedad y aún así le cobraron recargos, multas, todo. Y los pagó. Y aparte le cobraron 5,143 pesos, que no estaban justificados, pero él, con tal de recuperar su propiedad, le invirtió un poco más de 8,350 pesos de aquel entonces. Estamos hablando de 8,350,000 pesos actuales, aproximados, pero recuperó su propiedad. Esto fue ya para septiembre de 1872, de tal manera que la Casa Grande fue construida en los últimos años del siglo XIX. Con un estilo afrancesado, con techos de 2 aguas, porque él cuando recupera su propiedad la sigue perfeccionando, volvió a reparar todo lo que él consideró que eran desperfectos y construyó una casa aún más grande en los últimos años del siglo XIX, con un estilo afrancesado, con techo de 2 aguas, y los jardines eran parte de la moda en boga que vestía a la Ciudad de México al terminar el siglo XIX, 1890. Sin embargo, seguía siendo una casa de campo, un lugar para retirarse a descansar, a pasar el verano en medio de la naturaleza. Era para la familia, para los propietarios Pablo Martínez, un lugar de descanso. Por eso valoraban mucho que hubiera muchos árboles, jardines, estanques. Todo eso lo valoraban porque era un remanso de paz y de descanso en medio de la ajetrada vida cotidiana. La mansión de los Martínez del Río contaba con todos los servicios. Incluso
era de las muy contadas propiedades fuera de la mancha urbana de la Ciudad de México, que en 1891 ya tenía para ese momento dos números telefónicos, el 1055 y el 1018, adquiridos a través de la Compañía Telefónica Mexicana. Aquí hay que aclarar que Pablo Martínez era un empresario que tenía fábricas, por lo cual podía disponer y pudo disponer del dinero suficiente para adquirir y mantener esta propiedad. No por ello quiere decir que haya cometido algún acto indebido o que merezca que se le quite una propiedad tan valiosa, sin una retribución. Porque aquí vamos a aclarar una cosa. Si bien el gobierno te expropia tu propiedad, debe pagártela a un valor comercial y te debe pagar. No es posible que tomen el valor del catastro, que siempre es hasta un 20 veces menor al valor comercial, y que aún así nunca te paguen, como le había ocurrido y que se salvó Pablo Martínez. Posteriormente viene la Revolución Mexicana, cambia los poderes, y ya fue en ese periodo donde Venustiano Carranza, el 23 de abril de 1917, la expropia para usarla como casa de descanso para los funcionarios del Estado, principalmente los funcionarios de guerra y marina. Pero aquí vamos a aclarar una cosa. Venustiano Carranza la expropia, pero al no poder liquidar el valor de la propiedad, se la devuelve a los propietarios originales y les dice: ¿saben qué? No puedo cubrir el valor de la expropiación, aquí están nuevamente las llaves, ahí está su casa. Nuevamente los propietarios tuvieron que reparar a su costa los desperfectos ocasionados por los usos que se le dio durante el periodo de Venustiano Carranza a la propiedad. Y así siguió siendo una propiedad civil, hasta que nuevamente, en un paseo que dio Lázaro Cárdenas del Río junto a su esposa, observaron la propiedad, les gustó y decidió expropiarla de manera definitiva. Y de ahí al día de hoy es parte del patrimonio del gobierno federal. Y fue donde se estableció, a partir del mandato del expresidente Lázaro Cárdenas, como residencia oficial de los presidentes de México, cuyo uso concluyó cuando el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió que ese fuera un lugar, un centro cultural y lugar de exposiciones, que ahora se llamará Los Pinos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.